A veces, la prisión más difícil de escapar no tiene rejas de hierro ni muros de concreto. A veces, la celda está decorada con fotos de boda, huele a perfume costoso y se disfraza bajo la palabra amor. Lucas creía que había encontrado a la mujer de su vida, la compañera perfecta que llenaría sus días de alegría y propósito. No sabía que, al decir sí, acepto, no estaba firmando un pacto de unión, sino su propia sentencia de aislamiento. Lo que al principio parecía un interés profundo y apasionado, pronto se revelaría como una sombra que devoraría lentamente su identidad, dejándolo preguntándose en qué momento su hogar se convirtió en un campo minado. Lucas conoció a Elena en una conferencia de trabajo. Ella era magnética, atenta y poseía una intensidad en la mirada que a él le pareció fascinante. Durante los primeros meses, todo fue como un sueño febril. Elena no solo quería estar con él, quería saberlo todo de él. Le preguntaba qué pensaba, qué sentía, con quién hablaba y a dónde iba. Para un hombre que había pasado años en relaciones distantes y frías, esta atención se sentía como un bálsamo. Se sentía, por primera vez, verdaderamente visto y valorado. Los primeros signos fueron tan sutiles que Lucas los confundió con cuidado. Si él llegaba 10 minutos tarde del trabajo, Elena estaba esperándolo en la puerta, no con ira, sino con una preocupación que parecía genuina. Le decía que había tenido miedo de que le pasara algo, que el mundo era peligroso y que ella no sabría qué hacer si lo perdía. Lucas, conmovido, se disculpaba y prometía llamar antes la próxima vez. No se dio cuenta de que, en ese pequeño intercambio, había entregado el primer fragmento de su libertad. La preocupación, bajo la luz adecuada, es indistinguible del control. Poco después de la boda, la dinámica comenzó a cambiar imperceptiblemente. Elena empezó a hacer comentarios casuales sobre los amigos de Lucas. Decía que Roberto era una mala influencia porque seguía soltero y salía demasiado de fiesta. Sugería que Miguel, su amigo de la infancia, solo lo buscaba para pedirle favores. Lo decía con un tono dulce, casi maternal, convenciendo a Lucas de que ella era la única que realmente velaba por sus intereses. Poco a poco, las salidas de los viernes se cancelaron. Lucas empezó a poner excusas para no ver a sus amigos, sintiendo una extraña mezcla de culpa y alivio al evitar las discusiones posteriores con Elena. «Prefiero quedarme contigo», le decía ella mientras se acurrucaban en el sofá, y él asentía, creyendo que estaba eligiendo la paz, sin notar que el círculo de su vida se estaba cerrando drásticamente. El mundo exterior se desvanecía y su universo se reducía a las 4 paredes de su casa y al humor cambiante de su esposa. El ciúme dejó de ser una preocupación adorable para convertirse en una presencia constante, un tercer habitante en la casa. Comenzó con el teléfono. Al principio, Elena miraba de reojo cuando vibraba. Luego, empezó a preguntar quién era, incluso si solo era una notificación de noticias o un correo de spam. Lucas, que no tenía nada que ocultar, optó por dejar el teléfono desbloqueado sobre la mesa como un gesto de transparencia total. Pensó que esto calmaría la ansiedad de ella. Fue un error fatal. La transparencia no generó confianza, generó obsesión. Elena comenzó a revisar sus mensajes mientras él se duchaba. Analizaba los me gusta que él daba en redes sociales y, peor aún, los me gusta que recibía. Una noche, Lucas la encontró despierta a las 3 de la mañana, con la luz azul de la pantalla iluminando su rostro tenso. Estaba leyendo conversaciones de hacía 3 años, buscando fantasmas donde no los había, intentando encontrar un doble sentido en un mensaje de cumpleaños de una antigua compañera de universidad. Cuando Lucas intentó confrontarla suavemente,
Diciéndole que eso no era saludable, Elena giró la situación con una maestría aterradora. Rompió a llorar, diciendo que sus inseguridades venían de traumas pasados, que lo amaba tanto, que la sola idea de una traición. Lucas terminó consolándola, pidiéndole perdón por haberla hecho sentir insegura, asumiendo la responsabilidad de una herida que él no había causado. Esa noche aprendió a caminar de puntillas dentro de su propia relación, midiendo cada palabra, cada gesto, para no detonar la bomba de tiempo que dormía a su lado. El control se trasladó entonces a su entorno laboral. Elena empezó a llamar a la oficina de Lucas a horas aleatorias solo para saludar. Si él estaba en una reunión y no podía contestar, al llegar a casa encontraba un ambiente gélido, un silencio castigador que podía durar días. Lucas empezó a sentir ansiedad cada vez que su teléfono sonaba. Su ritmo cardíaco se aceleraba no por el estrés del trabajo, sino por el miedo a la reacción de su esposa. Hubo un incidente con una camisa azul. Lucas se vistió una mañana, eligiendo una camisa que le gustaba. Elena lo miró mientras tomaba café y con voz helada le preguntó para quién se había arreglado tanto. Lucas se rió, pensando que era una broma, pero la mirada de ella no vaciló. ¿Hay alguien nueva en la oficina? ¿Esa tal Claudia de contabilidad?, inquirió. Lucas tuvo que cambiarse la camisa por una vieja y desgastada para poder salir de casa sin una pelea. Mientras conducía al trabajo ese día, sintió una opresión en el pecho, una sensación física de asfixia. No se había puesto la camisa vieja por gusto. Se la había puesto como un uniforme de sumisión. El punto de inflexión, el momento en que la realidad se fracturó irreparablemente, ocurrió durante la cena anual de la empresa. Lucas había intentado evitar que Elena fuera, inventando excusas sobre el aburrimiento del evento, pero ella insistió. Necesitaba marcar su territorio. La noche comenzó tranquila. Lucas estaba tenso, pero Elena parecía encantadora, sonriendo y socializando. Sin embargo, sus ojos no dejaban de escanear la habitación, como un radar buscando una amenaza. La amenaza apareció en la forma de la directora de marketing, una mujer mayor, elegante y profesional, que se acercó a felicitar a Lucas por un proyecto reciente. La conversación fue estrictamente laboral, duró menos de 3 minutos y fue cordial. Pero para Elena, aquello fue una declaración de guerra. Vio sonrisas donde hubo cortesía. Vio coqueteo donde hubo respeto profesional. No hizo una escena allí mismo. Elena era demasiado astuta para eso. Esperó. Mantuvo una sonrisa rígida el resto de la noche, apretando la mano de Lucas con tanta fuerza bajo la mesa que le cortaba la circulación. El viaje de regreso en el auto fue un descenso a los infiernos. El silencio inicial se rompió con una acusación que carecía de toda lógica. Elena gritó que Lucas la había humillado, que se había reído de ella frente a todos al coquetear descaradamente con esa mujer. Lucas intentó razonar, explicar que era una colega mayor, que hablaban de presupuestos. Pero el ciúme no escucha razones. El ciúme se alimenta de su propia narrativa delirante. Elena golpeó el tablero del auto, llorando de rabia, acusándolo de ser un mentiroso y un manipulador. Aquella noche, Lucas durmió en el sofá, no porque ella lo echara, sino porque sentía que la habitación principal se había quedado sin oxígeno. Mirando al techo en la oscuridad, se dio cuenta de que ya no reconocía a la mujer que dormía al otro lado de la puerta, y lo que era más aterrador, ya no se reconocía a sí mismo. Se había convertido en un hombre gris, temeroso, aislado de sus amigos y familia, viviendo para apaciguar a un monstruo insaciable. Pero el miedo a irse, el miedo al fracaso matrimonial y a las amenazas veladas de Elena sobre lo que haría si él la dejaba,
lo mantenían paralizado. Sin embargo, la escalada final llegó unas semanas después, de la manera más invasiva posible. Lucas había notado que la batería de su celular se agotaba inusualmente rápido. Pensó que era un fallo del dispositivo, hasta que un día, al llevarlo al servicio técnico, el empleado lo miró con extrañeza y le preguntó si él había instalado la aplicación de control parental oculta en el sistema. El mundo de Lucas se detuvo por un instante. No era solo una aplicación de rastreo GPS, era un software que grababa llamadas, copiaba mensajes y activaba el micrófono ambiental de forma remota. Durante meses, Elena no solo había estado revisando su teléfono, lo había estado escuchando. Cada conversación con su madre, cada desahogo en soledad dentro del auto, cada momento de su vida privada había sido monitoreado, analizado y archivado. Salió de la tienda de reparaciones con el teléfono en la mano, sintiéndolo sucio, como un objeto contaminado. Se sentó en un banco del parque y por primera vez en años lloró. No lloró por la traición, sino por la profunda lástima que sentía por ella y por el terror que sentía por sí mismo. Entendió que aquello no era amor. El amor no espía. El amor no pone grilletes. El amor confía. Lo que Elena sentía no era amor por Lucas. Era un terror patológico al abandono disfrazado de posesión. Él no era su esposo, era su rehén. Llegar a casa esa tarde fue el acto más difícil de su vida. Sabía que al cruzar la puerta, todo terminaría. Elena estaba en la cocina, tarareando una canción, preparando la cena como si fuera un día normal, como si no llevara meses escuchando la respiración de su marido a través de un micrófono digital. Lucas puso el teléfono sobre la mesa, justo en el centro. El sonido seco del aparato contra la madera hizo que Elena se girara. Vio la pantalla, vio la aplicación abierta que el técnico había expuesto y su rostro palideció. Pero, en lugar de disculparse, en lugar de mostrar vergüenza, su reacción fue de ataque. ¿Por qué revisaste eso?, preguntó ella, con los ojos entrecerrados, transformando su miedo en agresión. Si no tuvieras nada que ocultar, no te importaría que yo supiera dónde estás. Lo hago porque te amo, porque necesito saber que estás bien. Esa frase, lo hago porque te amo, fue la llave que finalmente abrió la celda de Lucas. No, Elena, dijo él con una voz sorprendentemente calmada, una voz que no había usado en años. No me amas. Quien ama, deja volar. Tú solo quieres cortar mis alas para que no pueda irme. Has convertido nuestra casa en una prisión de máxima seguridad, y yo ya cumplí mi condena. La discusión que siguió fue brutal. Hubo gritos, súplicas, amenazas de suicidio y promesas de cambio. Elena pasó de la furia a la víctima en segundos, un ciclo de manipulación que Lucas había presenciado cientos de veces, pero que ahora veía con la claridad de quien ya está fuera del juego. Empezó a empacar una maleta pequeña, solo lo esencial: ropa, documentos y lo poco que le quedaba de dignidad. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, Elena se interpuso en la puerta bloqueando la salida. Su rostro estaba desfigurado por la desesperación. Si cruzas esa puerta, Lucas, no vas a volver a verme. Te vas a quedar solo. Nadie te va a querer como yo te quiero, le gritó con las lágrimas corriendo por su maquillaje. Lucas la miró, sintiendo una profunda tristeza, pero ninguna duda. Ese es el problema, Elena. Ese tipo de querer mata. Prefiero la soledad a esta asfixia. Prefiero estar solo que estar con alguien que me hace sentir solo. Apartó suavemente a Elena de la puerta. Ella no opuso resistencia física, colapsando en el suelo en un llanto histérico. Lucas salió de la casa, caminó hacia su auto y se sentó al volante.
No lo encendió de inmediato. Se quedó allí, en el silencio de la noche, mirando la ventana iluminada de lo que había sido su hogar. Su teléfono, que ahora estaba limpio de software espía, pero lleno de mensajes de texto de Elena que llegaban uno tras otro, vibraba en el asiento del copiloto. Lucas lo tomó y lo apagó. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio tenso de evitar una pelea, ni el silencio castigador de una esposa enojada. Era un silencio vacío, limpio, lleno de posibilidades. Arrancó el motor y condujo sin un destino fijo, sintiendo cómo el aire entraba en sus pulmones de una manera que no recordaba. Los meses siguientes no fueron fáciles. La recuperación de una relación abusiva, incluso cuando el abuso no es físico, es un proceso lento y doloroso. Lucas tuvo que reconstruir los puentes con sus amigos, pedir perdón a su familia por su ausencia y, lo más difícil, aprender a confiar de nuevo en su propio juicio. Tuvo que reaprender quién era él sin la constante supervisión de otra persona. Elena intentó contactarlo muchas veces, alternando entre cartas de amor y mensajes de odio, hasta que Lucas cambió su número y se mudó a otro sector de la ciudad. Con el tiempo, las heridas sanaron, aunque las cicatrices quedaron como recordatorio. Lucas comprendió una lección vital que le costó años de su vida. El ciúme excesivo nunca es una prueba de amor, es una prueba de inseguridad. Aprendió que una pareja debe ser un refugio, no una garita de vigilancia. Años después, Lucas caminaba por un parque con una nueva compañera. Sonó su teléfono. Era un mensaje de trabajo. Él lo miró y sonrió. Su nueva pareja ni siquiera giró la cabeza. Seguía leyendo su libro en el banco, tranquila, segura, completa en sí misma. Lucas sintió una oleada de gratitud. No le preguntó quién era, no exigió ver la pantalla, no sospechó. En ese momento simple y cotidiano, Lucas entendió la verdadera magnitud de su libertad. Había escapado de la prisión silenciosa para encontrar algo mucho más valioso que la pasión desenfrenada. Había encontrado la paz, y en la paz, y solo en ella, puede florecer el verdadero amor. La historia de Lucas es un espejo para muchos. A veces nos quedamos porque creemos que el control es cuidado, que los celos son pasión y que el sufrimiento es parte del contrato matrimonial. Pero el amor sano no ata, no vigila y no aísla. Si tienes que renunciar a quien eres para estar con alguien, entonces el precio es demasiado alto. Recuerda siempre, quien te ama de verdad, te quiere libre, te quiere entero y sobre todo confía en ti, porque la confianza es el único suelo fértil donde el amor puede echar raíces profundas y verdaderas.